Y hoy en Gente de Mente de Mañana CG vamos a hablar de un tema que es muy importante y que últimamente se ha vuelto viral, y es el de los retos virales, pero que ponen en peligro la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Es un tema que es necesario hablarlo y hablarlo sin tapujos. Y en esta sección donde nos construimos entre todos, espero que podamos llegar a conclusiones para que ustedes tomen acciones preventivas en sus casas con sus hijos. No existe en Internet un riesgo con más impacto negativo en niños, niñas y adolescentes que el que están generando en redes sociales los retos. Y es que, a ver, los niños a medida que van creciendo van midiendo un poco la capacidad de riesgo y las consecuencias de los mismos. Cuando los niños son más pequeños, si ustedes se dan cuenta, muchas veces hacen cosas que ellos no tienen conciencia y se exponen y arriesgan su vida, su salud y se lesionan porque ellos no tienen ese filtro que tenemos los adultos que nos dice, oye, pilas, te puede pasar algo. Entonces, la gente inescrupulosa en las redes sociales y muchos de esos influencers que se han dedicado a generar retos en Internet generan algunos riesgos adicionales que ellos no pueden medir, y entonces se enfrentan a estas situaciones porque les parecen chistosas, se ríen, se burlan, las graban y las suben en internet, y además algunas veces tienen la opción de ganar premios y ganar una cantidad de cosas a partir de los retos que ellos publican en internet. Casi que nos hemos vuelto un poco idiotas útiles de las redes sociales en la medida en que recibimos todo lo que viene de ellas, no lo procesamos y se nos olvida que nuestros niños son vulnerables. El impacto social que se está generando es muy grande. Los retos en línea para los adolescentes siempre vienen bajo la apariencia de simples juegos, incluso en esas plataformas donde ellos entran a jugar, que es saludable con control, pero aparecen avisos y aparecen anuncios de ciertos retos. Ellos siguen a diferentes personajes en las redes sociales, principalmente TikTok, y allí encuentran que algunos chicos están haciendo algunas bromas, que en la grabación es producido, lo han elaborado y no pasa nada, como por ejemplo una muerte. Pero ellos lo hacen creyendo que va a pasar lo mismo y terminan ocurriendo casos muy desastrosos, incluso fatalidades. Hay muchos retos y vamos a hablar un poco de ellos. Por ejemplo, uno que está últimamente de moda, que es la cicatriz francesa. La cicatriz francesa es un reto en el cual lo que hacen las personas es empezar a pellizcarse y a pellizcarse de esta forma los cachetes hasta que la piel se moretea, hasta que sale un morado, se pone rojo, se lesiona. Y esto lo tienen que subir en la red social. Esto se ha viralizado a través de TikTok y es una conducta de tipo autolesiva. Recuerden que de la autolesión al suicidio hay un paso muy pequeño. Así que estas conductas autolesivas, donde alguien se puede hacer daño sin medir el riesgo y sometiéndose al dolor sin importarle, en ese caso tenemos que tener cuidado porque pueden hacer cosas mucho más graves. Esta tendencia se puso viral y es de las últimas. Hay otro que se llama el desafío de las 48 horas. Este desafío pretende asustar a los papás, entonces le dice a los chicos, asusten a sus papás desapareciéndose durante 48 horas sin avisar, sin decir nada, nadie puede saber del tema, y entre más angustia genere en los padres y en la familia, angustia que puede estar traducida en llamar a las líneas de emergencia, en publicar avisos, en llamar a noticieros y en anunciarle a todo el mundo en redes sociales que su hijo se ha perdido. En la medida en que se logre más bulla, es más efectivo el reto y ganan sus premios o por lo menos su mención o lo que sea. Los menores en este caso son nominados a través de redes sociales y aceptan el desafío, inician el juego. El objetivo en realidad es ese, asustar, angustiar a los papás y pueden ocasionar accidentes. Un papá que sale como loco a buscar a cualquier hora de la noche se accidenta en un vehículo por esta angustia que está generando. Hay otro reto, quien duerma al último gana, me parece delicadísimo, y es que es un reto también que se hizo viral a través de TikTok y este reto incita a los chicos a que utilicen algunas sustancias que hoy por hoy son muy comunes en las familias, porque todo el mundo sufre de ansiedad. Entonces es muy fácil que los psiquiatras formulan el clonazepam o el ribotril o este tipo de sustancias químicas médicas formuladas, y los papás no lo dejan en un sitio adecuado. Entonces ellos pueden exponerse a este reto porque buscan los medicamentos de sus padres ansiosos y se los toman y se graban, y la persona que se duerma de última es la que gana.
porque este medicamento genera un efecto de sedación en los chicos. Hasta el momento se han encontrado muchos intoxicados, principalmente en Europa, es donde se ha desarrollado esto, y se encuentran los videos bajo la etiqueta de numeral clonazepam. Otro, la casa del pijo se llama, o la casa del pudiente, es casar a alguien que es pudiente. Antes por ejemplo, en las escuelas, en los colegios, los chicos que eran pudientes, que tenían mayor estabilidad económica, que se veía que eran los que tenían capacidades económicas, eran los que humillaban a los más pobres. Ahora este reto sale para contrarrestar esto. Entonces, la casa del pijo, tienen que aquellas personas que no son tan pudientes atacar a un niño de estos pudientes y lo lesionan, lo golpean y suben este video en internet. Esto es algo delicado porque es en generar también ese ambiente de violencia social y ese ambiente de diferencia social, del estatus social, castigando a los que pueden tener más posibilidades. Hay otro que es el túnel del tiempo. El túnel del tiempo es un filtro que hay en TikTok, se llama así, se encuentra como el túnel del tiempo. Y entonces uno se está grabando y mientras se está grabando uno se va estirando, entonces se va deformando la imagen que uno tiene en internet. Cuando uno hace este reto, pero lo hace en algún sitio que no es adecuado, puede llegar a golpearse, puede caerse y se han generado lesiones allí. Este reto del túnel del tiempo pareciera que es inocente y se viraliza a través de TikTok porque es un filtro de TikTok, pero genera también deformidades, entonces hace que se deforme la imagen que está generando la persona, pero cuando uno está deformándose, moviéndose, estirándose, se golpean y se han generado lesiones con respecto a esto. Hay otro que se llama Jonathan Galindo, entonces algo bueno que están haciendo las redes sociales hoy es que este tipo de retos los tienen rotulados, entonces cuando uno escribe a buscar dentro de la red social, por ejemplo, Jonathan Galindo, en ese momento aparece todo el riesgo de esos retos virales. En este caso es una persona que aparecía o aparece como Goofy, un personaje de caricatura, y le lanza desafíos a los niños, pero es peligrosísimo porque es una caricatura ordenándole algunos retos que tienen que ver incluso con la muerte. Este grupo de retos pertenece al grupo de retos que tiene que ver con la muerte. Ahora, otro de medicamentos, el Benadryl Challenge. El Benadryl es un medicamento que se utiliza para la tos, para la respiración y todo esto. Y ese reto también nació en la red de TikTok. TikTok como que es el que más libertades promueve, entonces menos restricciones y ha promovido una cantidad de cosas o ha permitido eso. Es un antihistamínico que se utiliza en los niños para alergias, para los problemas del sueño, para el resfriado, bueno, cosas así. Entonces, en este reto, el niño, el chico se tiene que grabar tomándose las pastillas y esperar que ellas hagan un efecto. Cuando empieza a entrar en esa fase como de somnolencia, ellos deben de contar en el video qué están experimentando, qué están viendo, qué apareció, qué alucinación tuvo. Y esto es un reto que pone en peligro su vida porque los medicamentos tienen una dosis también en las cuales se generan efectos secundarios y complicaciones. Hay otro que es asquerosísimo, que es el de lamer las tapas de los inodoros. Entonces también los chicos les ordenan, les dicen que tienen que ir y lamer las tapas de los inodoros, sitios donde están salpicados de bacterias, gente que tiene infecciones, el tema de los residuos biológicos que tienen que ver con las heces fecales, y ellos deben grabarse en un video lamiendo estas tapas de los baños, lo cual es totalmente asqueroso y totalmente riesgoso. Y ahora otros que parecían inofensivos. Yo me acuerdo que en mi época no existían redes sociales, pero habían unos juegos en los cuales uno le pasaba como el saco en el colegio, iba uno con dos compañeritos y mandaba un saco o algo debajo de las piernas de otro y entre los dos lo levantaban de manera que uno les golpeaba la zona genital o le golpeaban a uno la zona genital en estas sacudidas. El rompebocas, que es uno de los retos virales, en este tiene que ver con tener un saco, un saco o alguna pañoleta o una bufanda, y entre dos chicos sin que el chico se dé cuenta, él va caminando, le pasan la bufanda en las piernas y lo hacen caer de cara. Entonces por eso se llama el rompelabios, porque la idea es que se rompa la cara durante esta caída y alguien está a lo lejos grabando. Y si no, el rompecráneos, en donde también le hacen caer, pero debe caer hacia atrás y probablemente se pueda romper el cráneo. Hay muchos retos. Hay otro, por ejemplo, que se llama el Outlet Challenge. El Outlet Challenge tiene que ver con el conector de los cargadores de los celulares. Cuando está conectado al enchufe, en ese momento uno deja caer una moneda
entre la pared y el enchufe cuando está conectado. Y al caer debe generar algún tipo de cortocircuito, chispas eléctricas, y esto pone en riesgo al chico porque al retirar la moneda se puede electrocutar y genera algún tipo de daños a nivel de la luz de su casa. Son riesgos terribles, pero ¿por qué se produce eso? No sé, tal vez mis compañeros están allí también ya pensando en todos esos retos, las mamás que están allí, pero yo quiero decirle que estos retos aparecen porque todavía el cerebro de los niños y los adolescentes está en desarrollo y tienen una capacidad de impulso muy grande, no tienen esos filtros que generan la conciencia y la madurez y además la educación en sus casas. Y además la falta de supervisión de los padres, quienes también han, por la premisa de la privacidad, no se meten a los celulares para que los chicos aprendan privacidad, pero esto no es así. Privacidad deben tener ellos a partir de los 14 años, según la ley, pero antes de los 14 años deberíamos poder revisar todo lo que ellos están consultando a todas las páginas que están visitando y hay que educar con el ejemplo. Invito a mis compañeros a que vengan aquí a disertar y vamos a decirles desde nuestra experiencia también a nuestros televidentes de qué forma podemos también frenar un poquito esto. Creo que Liz está en estudio. Liz, un abrazo para ti, un beso gigante para ti y yo sé que tú ya estás volando tu imaginación porque tú eres madre. Entonces, nuestros televidentes se pueden identificar contigo porque tú vives la experiencia de la maternidad y de estos miedos que generan las redes sociales todo el tiempo. Te doy la palabra y si quieres preguntarme algo, aquí estoy. Martín, un saludo gigante para ti, bienvenido a este combo del eje y realmente un tema muy interesante. Yo creo que los papitos que están allí en casa están muy pendientes porque nosotros como papás también quisiéramos saber de qué manera podemos actuar frente a este tipo de cosas que están pasando con las nuevas tecnologías. Tú estabas hablando de todos estos retos que son muy peligrosos, que se presentan a través de redes sociales, pero también, Martín, hay que irnos a los retos que se presentan en los colegios porque los niños están llevando esos retos al colegio y entonces los están haciendo en el colegio o con los amiguitos de la cuadra o con ese entorno social más cercano. Y yo también pienso, Martín, que hay que hacer un trabajo muy fuerte desde las redes sociales, que está haciendo Instagram, TikTok, todas estas redes con respecto a todos estos retos que se está llevando a muchos niños porque muchos incluso llevan al suicidio. Yo tengo acá, tú ya mencionaste algunos, Martín, pero tengo acá unos que me preocupan bastante. Bueno, lo del momo que lo conocimos en una época los papás y estuvimos pues muy pendientes de esos retos que eran violentos y peligrosos con nuestros hijos. En Argentina una niña que perdió la vida porque hay un reto que es con el cinturón o con una corbata ahorcarse pues hasta que tengan que apretarse mucho el cuello y se desvanezcan. Y también esos que afectan nuestra salud. En Brasil una niña perdió la vida inhalando desodorante con aerosol, entonces se ponen el aerosol y tienen que inhalarlo hasta que también pierdan el conocimiento. Y tengo uno que es el juego del condón, que es muy viral en adolescentes, que se tienen que meter un condón por la nariz y sacarlo por la boca, entonces eso también puede generar asfixia. Entonces, Martín, de verdad que son juegos muy peligrosos, tenemos que estar muy atentos como papás. La semana pasada en la ciudad de Bogotá pues había una red de hombres porque a través de los juegos en línea, y esa es mi pregunta, también se están haciendo este tipo de retos o fotos, por ejemplo, que les están exigiendo a los niños, juegan en línea, se hacen pasar por niños y también ahí pues los pervertidos hacen de las suyas para poder hacer cosas con nuestros hijos. Martín, nosotros desde la casa, ¿cómo podemos actuar nosotros como papá o qué consejos podemos darle no solamente a los papás sino también a los niños a la hora de enfrentarnos a este tipo de retos? ¿Qué tenemos que hacer? Quitar redes sociales porque es que eso es el pan de cada día. ¿Cómo debemos actuar? Mira, lo primero que hay que hacer en todo modelo de aprendizaje en los chicos es ser ejemplo. Entonces, yo no puedo ser ejemplo de mis hijos si ellos no me ven consultando las redes y me ven filtrando las redes. Es decir, a veces los padres, digamos que se revisan sus redes porque tienen intereses personales de ver a quién o qué personas allí. Pero si esta labor de ver las redes lo pueden hacer, digamos, en un horario en común, digamos que vamos a ver redes sociales, ya terminaron tareas, sentémonos un ratico a ver redes sociales. Y se pueden sentar a ver redes sociales para ver qué es lo que busca el papá, qué es lo que buscan los chicos. Vamos a consultar las redes sociales de tal persona. Mira lo que pasó con este chico, se pudo haber matado. En ese momento es que no hay que tenerle miedo a hablar del tema. Recuerden que
ejemplo, de suicidio, a veces los padres tienden a limitar ciertos temas, que al hablar de esos temas, chicos, de algo que puedan hacer. Tienen que saber que los padres están... Hay algo que tienen que hacer y es que en el riesgo de la misma forma que los adultos, ellos deben hacer una supervisión muy estricta y es que tenemos que ser muy investigadores de los contactos que tienen ellos. A veces no por privacidad a los niños adolescentes, y entonces ellos pelean, ay, que la ley, es que el derecho y que yo no sé qué más, porque estos chicos saben de eso, ¿no? Entonces, los papás les da miedo interferir en la privacidad. No, señor, hasta los 14 años usted puede revisar las redes sociales de los chicos. Es a partir de los 14 años cuando puede empezar a dejar ciertas libertades y a guardar ciertas privacidades que no exponen la seguridad de ellos. Entonces, hay que revisarles, hay que tener esos sistemas de internet dentro de la casa con todos estos programas parentales para que ellos sepan exactamente a qué direcciones IP entran los chicos, porque aunque ellos entren desde su celular, si yo veo las direcciones IP del Wi-Fi de mi casa, voy a saber exactamente a cuáles redes y a qué páginas han estado entrando ellos. Pero a ver, yo les digo a todos en casa, ¿quiénes de ustedes se sientan todas las semanas a ver cuáles fueron las direcciones IP consultadas por sus hijos? Yo creo que casi ninguno. Estamos agobiados de 1000 actividades, de 1000 cosas, pero también a veces nos falta el conocimiento de lo que podemos hacer. Entonces, utilizamos el Internet como premio. Como estamos utilizando el Internet como premio para que los chicos hagan cosas que ellos quieren hacer, como hacer las tareas, como que se porten bien y cosas así, les estamos premiando con una bomba. Entonces le estamos entregando la mano una granada que puede explotar en cualquier momento, que es las redes sociales. Entonces hay que limitarlos, hay que ser estrictos. Disciplina es amor y no hay que dejarse llevar que porque el compañerito tal ya tiene celular, este también tiene que tener. No, hay unas edades. Consúltenlo con sus pediatras, consúltenlo con todos esos psicoorientadores para que tengan en cuenta las edades a las cuales. Lo primero, la educación; segundo, la supervisión; y tercero, que no se desentiendan de lo que pasa en redes sociales, porque los papás hoy día también dicen, ay, a mí no me interesa, yo no entro a redes sociales. A ver, pero es que si tienes hijos, por favor, créate un perfil en cada una de las redes sociales para que sepas qué es lo que está pasando y cuáles son las tendencias virales y en qué momento tus hijos pueden estar en riesgo. Mi Sofi, te quiero dar la palabra con respecto al tema. Tú que eres nuestra erudita lectora del programa, danos un consejo para todos con respecto a este tema. Mi Martín, ¿cómo vas? Un beso para ti gigante, un abrazo, qué gusto saludarte en esta mañana de lunes. Y en realidad yo digo que un consejo me queda bastante complejo porque no tengo esa experiencia de la paternidad y de la maternidad. Por supuesto, yo no tengo hijos, pero hay algo que sí me inquieta mucho y es que yo creo que todos estos retos que se viralizan en internet con los niños tienen como, no sé si en ese aspecto psicológico de la recompensa y del reconocimiento y la aceptación de pronto de los compañeros. Liz lo mencionaba incluso en el colegio. Yo creo que hay una etapa donde siempre se busca encajar, donde siempre queremos hacer lo que los otros hacen como para que nos integren un poco en los grupos, y quiero que me digas desde esa parte psicológica cómo puede hacer el acompañamiento del papá, sobre todo cuando ya descubren el reto, cuando ya saben que el niño de pronto está haciendo este tipo de desafíos que ponen en riesgo su integridad, cómo manejar esa parte de la recompensa y de que los niños o los adolescentes digan como no, voy a seguirlo intentando, porque con estos retos es que tengo a mis amigos o con estos retos es que me aceptan. ¿Cómo lo pueden manejar desde casa? Los niños deben transpirar seguridad, debe transpirar buena autoestima, debe transpirar mucha identidad con ellos mismos, y eso nace de la identidad que le generan sus padres. Entonces, por ejemplo, cuando los chicos tienen algo que es un fenómeno que todavía está no muy bien estudiado, es por ejemplo todo el tema de las selfies, ¿no? Entonces, por ejemplo, mujeres, hombres, y todos quieren o queremos impactar a través de las redes con una buena fotografía, un buen filtro. Entonces, en cierta forma, el lenguaje tácito que le estamos dando a nuestros chicos es que la mentira se puede manejar y que podemos disfrazarnos y que podemos encajar en un mundo a través de las mentiras. Entonces, los padres son los que deben dar ejemplo. Deben enseñar, por ejemplo, a sus hijos desde muy pequeños el valor de autenticidad. Entonces, saber que somos diferentes, que nos debemos valorar tales y como somos, que no debemos caer en las presiones ajenas, porque caer en las presiones ajenas es dejarnos manipular. Entonces tenemos que ser poco proclives
a ser manipulables, no aceptar los retos sin antes pasarlos por un análisis. Pero bueno, a un chico antes de la adolescencia, cuando llega a la pubertad, son chicos a los cuales les podemos exigir un poco grado de madurez que el que tenemos los adultos. Entonces, definitivamente tiene que ser el ejemplo, tiene que ser la supervisión y tenemos que generar chicos tranquilos, estables. Si ustedes ven que alguno de los niños tiene dudas, tiene preocupaciones con respecto a su físico, con respecto a encajar en un grupo o desencajar, tienen que ayudarle los papás, darse cuenta a tiempo de ese comportamiento y hay que buscar ayuda. Ellos tienen que aprender a interpretar su vida como un mundo diferente, saber que son individuales, que son igual de valiosos como todos, pero estamos en un mundo que la realidad pesa un poquito más de lo que en realidad uno idealmente debe hacer con ellos. Entonces hay que filtrar muchísimo. Cuando ellos ya llegan y pasan la adolescencia, como que pasan una etapa de riesgo alto, y si han logrado estructurar bajo supervisión y bajo acompañamiento permanente, no solo de expertos, sino de los padres, esa etapa seguramente van a ser maduros emocionalmente y no van a necesitar en ningún momento de su vida tener que encajar en algún tipo de grupo social. Son temas delicados, son temas que hay que digerir, son temas en los que uno queda incluso así como trascendental y meditabundo, como las caritas de mis compañeras ahorita, que quedaron así como que sabe uno que se siente como impotente, como que cómo hacer, cómo controlar esto. Quisiera uno ir al causante y al que origina los retos y limitarlo o empezar a bloquear a todo el mundo en redes sociales, pero es un fenómeno que se apodera de nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que generar buenas bases con respecto a este fenómeno de redes sociales, buen acompañamiento, buena supervisión y mucha conciencia de que los papás no se pueden dormir, ellos no tienen descanso. Si ustedes decidieron ser papás, tienen que estar activos, trabajando las 24 horas del día, así estén cansados, agotados de su otro trabajo o todo esto, porque la labor de padre no termina. Y mientras los saquen adolescentes tranquilos, libres, ya entrando en una etapa joven con mucha estructura en sus bases de principios y de moralidad, pues en ese momento van a estar un poquito más tranquilos, aunque el padre seguirá siendo padre durante el resto de su vida. Bueno, espero que hayan tenido en qué pensar. Piensen mucho, establezcan acciones, porque no es quedarse en el pensamiento y en la preocupación, sino ponernos en acción. Controlen sus hijos, supervisen sus hijos, eduquen a sus hijos a través del buen ejemplo y nunca desaprovechen cualquier momento en familia para poder agudizarlos con respecto a los riesgos que ofrecen las redes sociales. Este ha sido el tema por hoy. El miércoles nos vemos nuevamente con nuestro combo del eje para hablar de un tema, y es: una televidente nos preguntó acerca de su pareja, que resulta que es narcisista. Entonces vamos a hablar un poquito de ese tema y cómo manejar este tipo de situación. Esto fue por hoy el tema de Gente de Mente.